acerca a mí y me dice, Aquiles, tú que estás en salud pública, Sí, yo sospecho que el hijo mío tiene dengue. sí. ¿Qué tú dices de eso? Dice yo, mira, lo primero es que tú tienes que categorizar qué tipo de enfermedad es. Sí. Esa es una enfermedad febril que la transmite un mosquito que se llama Aedes aegypti y que ese mosquito es un vector. Sí. Para que tú tengas dengue, la persona debió picar previamente a otro que tenía dengue para crear una cadena. Necesariamente para tú tener dengue, ese mosquito que te pica a ti debió picar a alguien que tenga dengue, porque por eso se llaman vector. Sí. Y la enfermedad se llama febril, de tipo febril, porque el MED no tiene síntomas, sino que es febril. Sí. Y tú tienes que agarrar ahí midiendo la temperatura de esa persona que tiene dengue cada minuto, Sí. cada minuto. Sí. Porque el dengue puede evolucionar a lo que le llaman un dengue hemorrágico si tú no vas gradualmente poniendo el tratamiento. Pero eso es un plan. Entonces, eso es un plan que hay que ir midiéndolo. El plan indica que hay que irlo midiendo. Detectarlo. Por Sí. eso se dice que es una enfermedad febril y que el médico Sí. y nadie puede medicar, automedicarse. Sí. La persona tiene que ir donde un competente, de una persona que tenga la competencia, que conozca bien la enfermedad. Oye, Abinader, presidente, estamos Entonces, hablando del canal. Se entonces, necesita un vamos- competente, siga. Vamos a seguir. Entonces, Siga. cuando tú vas a la frontera, Sí. la frontera es algo que hay que medirle la temperatura cada minuto. Se supone que hay TJ2, un servicio de inteligencia, en un problema territorial que está reuniéndose permanentemente con un Consejo de Seguridad Nacional Sí. y que le está diciendo, miren, allá hay 159 bandas. Y esa banda, en estos 5 años, en estos 3 años, lo que fueren, ha acumulado millones de pesos. Porque ellos no van a estar de tonto ahí, simplemente de matones, secuestrando, extorsionando, pidiéndole dinero, robando, asesinando en el territorio haitiano. Y esas 59 bandas entonces tienen lo que le llaman, con esta resolución que se acaba de aprobar, una presión sobre su cuello. Y esa enfermedad febril que está padeciendo Haití, se requiere entonces que ese servicio de inteligencia, que ese J2, que ese gobierno dominicano esté midiendo la temperatura permanentemente antes de abrir esa frontera. Esa decisión de abrir la frontera es un tema espinoso. Es un tema espinoso porque todos los que están en la guarida, lo primero que están pensando es cómo salir de la guarida. Y salir de esa guarida con fortuna. Y salir de esa guarida con lo suyo. Y salir de esa guarida a operar en el territorio donde se metan, van a seguir operando con la misma conducta, secuestrando, extorsionando, golpeando a quien sea. Y por eso el gobierno dominicano tiene en este momento la cancha más caliente, la bola en la cancha. Perdimos, posiblemente señores. tenga la situación más difícil que tenga que enfrentar. Perdimos. Primero porque tiene un problema histórico con Haití. Y por eso, con mucha justeza, con mucho tino, dice, nosotros no vamos a intervenir en nada que tenga que ver con esa ocupación, con esa presencia multinacional que se va a establecer allá. Porque esos haitianos van a mirar a nosotros con reojo, van a decir que nosotros somos los culpables del éxito o el fracaso. Porque la gente piensa que ya hay un éxito con la presencia de ellos. Ya la gente piensa como que ya están frotándose la mano, pensando que la presencia militar ya garantiza el éxito. No. Y el éxito se mide por la pacificación, la recuperación del territorio y el desmantelamiento de las bandas que están operando en Haití. Sí, en otras palabras, la recuperación de la autoridad y la recuperación de los derechos civiles perdidos. Entonces esa realidad está ahí. Entonces no le pueden pedir a un presidente que le abra la frontera de par en par a todos esos bandidos que tienen esa banda allá para que se refugien en la República Dominicana. La noticia que se tienen disponibles, que se han vertido desde ayer para acá, es que muchos de ellos ya, Yasmín, están huyendo. Y que están en las Islas Caicos, que están huyendo hacia las Antillas. Y por eso, con mucha inteligencia, también el CARICOM, que es la Comunidad Económica del Caribe, en este mes de octubre tiene un cónclave en Canadá. Y ese cónclave, uno de los temas claves de ese cónclave también, es la seguridad. Porque la gente piensa que es un flaqueche luchar contra los bandidos. Los bandidos siempre llevan 3 pasos delante de la autoridad. Los otros podemos opinar. Segundo, Los otros podemos opinar. Déjemelo que termine. Que termine. Dele ahí. Y por último, las verdades de Aquiles. Las verdades de Aquiles Olivo. Siga. Si tú lo ves con el ancho de banda de la estrechez, Sí. y no lo ves con el ancho de banda Sí. de la responsabilidad histórica de un presidente que tiene en la mano, Sí. uno de los problemas
de los problemas y de los conflictos internacionales más importantes de los últimos tiempos, es con esa perspectiva que hay que mirarlo. Y lo otro es, el otro tema que ya te planteé, el tema de la frontera, y el otro que planteaste, ¿cuál fue? Pero nosotros podemos opinar. No, espérese, den un segundo. No, sí, va a seguir. Aquí hay varias aristas. Exactamente, que nosotros tenemos que de una manera u otra observar, porque la semana pasada nosotros lo que estamos diciendo es que donde hay inconsistencia, hay desinformación. Hay una desinformación. Perdimos, señores. El gobierno dijo la semana pasada que se iba a flexibilizar la frontera, pero que la frontera nunca sería la misma. Hoy está diciendo que no, que la frontera será cerrada, pero hay algo que me llama la atención. ¿Qué le llama la atención? Y es que uno de los titulares más importantes hoy dice que el gobierno comprará 10 millones de huevos para regalárselo a los consumidores. Muy favorable para el gobierno en un momento electoral, y ya que un presidente candidato, de que pueda utilizar la frontera también como un medio de hacer política. Quizá hicieron una medicioncita por ahí, como que más o menos le está conviniendo al gobierno, y ya echaron para atrás el tema de flexibilizar la frontera, porque ese tema no lo dijimos nosotros, ese tema lo dijo el gobierno central, que iba a flexibilizar la frontera. Y partiendo, y aquí se está diciendo como que la frontera de República Dominicana y Haití, el hecho de que las relaciones comerciales estén abiertas, como que va a haber una invasión, como que no hay controles en las fronteras a nivel del mundo. En las fronteras se crean niveles de control para que los ciudadanos, porque si aquí entra un desaprensivo a República Dominicana, no necesariamente va a pasar por un chequeo dentro de la frontera o con una visa que debe ser regulada y debidamente identificada por el oficial que está ahí, de quién se trata que va a entrar al país. Ese no es el punto que se está tratando. El punto que se está tratando es que se le está vendiendo al país una cosa hoy y al otro día otra, dependiendo de la conveniencia al gobierno, dependiendo si le favorece o no le favorece a la imagen del gobierno. Si ellos entienden que ahora les favorece que la frontera esté cerrada porque todo el que está de aquel lado y porque todo el que está de este lado son delincuentes, porque recuerden que aquí en República Dominicana hay personas que viven en Haití que tienen derechos adquiridos como ciudadanía y residencia y tienen sus familiares allá. Entonces el tema de las relaciones diplomáticas o el tema de una frontera debidamente fiscalizada no significa que esas bandas van a entrar, porque si van a entrar no van a entrar por la frontera, porque vuelvo y repito, como dice el libro, el masacre se cruza a pie. Realmente estoy totalmente de acuerdo con el compañero Piña. Los ilegales que entran aquí realmente todos sabemos que no entran por la frontera, entran por el río Masacre o entran en vehículos que vienen a la República Dominicana, porque las cosas hay que decirlas como son. Aquí no tenemos venda en los ojos, aquí todos somos los bastantes, tenemos la vista 20-20 y sabemos ahora que se hagan de la vista gorda tanto las autoridades, el CEFRON, como lo mismo el canciller, que es uno de los ministros que tiene este gobierno más ineficaces, que lo único que le ha buscado es problema a la República Dominicana, pero está bien, vamos a dejarlo ahí. Lo que yo puedo decir es que el gobierno de verdad tiene problemas, porque hoy dice una cosa, si se analizaran las decisiones antes de tomarlas, no hubiera que estar variando tanto. Y yo entiendo que el presidente sabe, y es lo que lo que dice el compañero Aquiles, que los servicios de inteligencia le han informado que ya están empezando a salir los cabecillas de alguna de las bandas, y desde que se abra la frontera con República Dominicana, ellos buscarán la manera de pasar, porque ya muchos de ellos tienen contacto aquí. Todavía en República Dominicana hay personas que tienen que son diplomáticos haitianos que están en República Dominicana, que no se han ido de aquí. Entonces las bandas tienen sus secuaces aquí. Mire, lo más difícil es cuando se establecen las combinaciones secretas en los gobiernos, los regímenes, esos regímenes de delincuencia, de vandalismo, eso se ramifica, y es como dice el compañero Aquiles, ya están emigrando a otros lugares, y con ese dinero que están logrando sacar desde Haití o que ya tienen en bancos extranjeros, van a operar y a tratar de que se desestablezca cuando se empiece a llegar la ayuda militar. Van a seguir desestabilizando el país, porque esa es su misión. Ellos lucran con eso, con que no haya autoridad en Haití. Con eso es que ellos hacen negocio. Entonces, eso lamentablemente el gobierno, hoy el ministro administrativo de la presidencia dijo que por razones muy obvias, el gobierno dominicano no participará de la intervención de Haití.
que ellos no tendrán nada que ver con eso, que ellos podrían ayudar a largo plazo si fuera necesario, pero que ellos no van a intervenir en suelo haitiano. Mire. Y es una arma de doble filo, porque realmente los haitianos nos van a culpar a nosotros de muchas cosas que van a pasar allá, pero lo único que me preocupa a mí es que no tiene fecha todavía la llegada de la intervención. Dijeron que vi que en Estados Unidos dijeron que podría ser dentro de 3 meses, pero puede ser más. Y mientras más dure la frontera cerrada, más sufrirán los comerciantes dominicanos. Eso es una olla de presión que nosotros estamos apretando todos los días un poquito más. Y no se sabe cuál puede ser su desenlace. Los asesores del presidente Abinader hasta ahora han jugado con eso y han tratado de aumentar su popularidad. Pero esa olla en cualquier momento le podría explotar en la cara. Miren, el tema, yo que soy un fronterizo desarrollado en Dajabón, y en cierto modo ya completamente un hombre acabado, vivía en Montecristi, dándole seguimiento siempre a todo lo relativo a la provincia de Dajabón, Loma de Cabrera, todo ese tipo de cosas, y he dicho en otro momento que nací en Pedro Santana. Es decir, conozco la frontera. Pero en el 2001, para que ustedes vean, es un cóctel lo que hay en la frontera. Yo no sé si Piña recuerda, cuando viene a ver mejor que yo, que cuando Hipólito Mejía era presidente de la República, periodo 2000-2004, un agrónomo de partido, Ignacio Caraballo, planteó al presidente de la República desarrollar la zona fronteriza, zona económicamente deprimida, y se planteó una ley y se promulgó la 2801. ¿Qué pasaba por la 2801? Bueno, que se le iban a dar facilidades a los empresarios de la zona y los que bajaren de cualquier otro lugar para la frontera. No estoy hablando de Dajabón. Estoy hablando para la frontera, las cuatro provincias que colindan con Haití. 4 provincias dominicanas que colindan con Haití. El empresario que se fuera de ahí, de la zona, o que bajare a desarrollar un negocio con Haití, iba a tener facilidades. Pero esa era una ley que en su cuerpo, en sus articulados, se planteaba que tendría una duración de 20 años. ¿Y qué pasó para el 2021 entonces? Mire qué cosa de la vida, coincidencia, Juan Carlos. Para el 2021, el presidente de la República Dominicana, entonces es un miembro, en aquel momento, Partido Revolucionario Dominicano, en este Partido Revolucionario Moderno, el mismo, Luis Abinader. Se promulga la ley 1221 entonces, que es como si dijéramos que aquellas exenciones que se tenían para los que se dedicaran a hacer negocio, correspondiéndose a la ley 2801, acá se iban a continuar, pero se profundizaron, es decir, mejores beneficios. ¿Y qué con esto? Que también con el cierre de la frontera, ¿están haciendo negocios? Con el cierre de la frontera, no es que están haciendo negocio, no, están reempujando en un argot muy campesino a que esos pequeños inversionistas de Dajabón, a esos que tienen cheles para desarrollar sus negocios, los grandes comerciantes, pero solamente habría que recordar a los amigos de Las Verdades de la Tarde que lean la entrevista que nosotros hicimos ayer acá al presidente de Amaprosan. Correcto. Lean lo que dijo él. Sí, lo de nosotros acá sobrevivimos con más facilidades, los que tenemos negocio acá. Pero los que están en aquella zona, dijo el amigo Mario Abreu Enríquez, ¿verdad? Ayer, los que están allá en aquella zona no cuentan con las mismas facilidades que nosotros. De forma tal que también, presidente de la República, échele un poco más cerca el ojo al Cristo. Porque los productores
los inversores pequeños de la provincia de Dajabón y zonas aledañas, lo vamos a echar a perder. Y esos incentivos de la ley 1221, promulgada por usted, señor presidente, esos beneficios que plantea la ley 1221 para esa gente que han invertido sus recursos apoyándose en esa ley, también lo van a perder. De forma que tiene que ser con cuidado. Y si es una enfermedad febril, presidente, tenga cuidado con lo que plantea gente como Aquiles, porque eso de un pasito para adelante un día y un pasito para atrás otro día, y la economía es como, decía Juan Bosch, mi profesor en política, decía Juan Bosch, la política y la economía van de las manos. Si la economía está bien, pueda que la política marche bien. Pero si la economía falla, la política también, o viceversa. O viceversa. Máximo, yo tuve la oportunidad. ¿De qué? De hacer mi tesis. De lo que yo dije es mentira. No. De hacer mi tesis en la ley 2801 sobre desarrollo fronterizo. Pues usted sabe más que yo de eso, yo sabía. Nosotros hicimos un estudio que se fue a toda la franja fronteriza a nivel del país, incluso la densidad poblacional. Me quito el sombrero frente a usted, diga. El tipo de economía que operaba en la zona. Sí. Y una de las partes que más sobresale en esa tesis, presentada a un profesor muy exigente. Ten cuidado con el profesor, aquí está aquí, que muy lee. Exigente, mi profesor René, en ese momento. Algo que llamó mucho la atención es que se hablaba de la competencia desleal. Los grandes empresarios de aquí, de las zonas urbanas, ya Santiago, Santo Domingo, decían que las empresas que se habían instalado en la frontera no estaban ahí para venderle a la frontera, sino que le vendían al país, y que como este país es un país pequeño, pues esa ley no tenía razón de ser, partiendo de que se promulgaba lo que le llamaban ellos la competencia desleal. Pero sí nosotros en ese estudio que sostuvimos, que aproximadamente el 20 o el 22% de la población nacional tiene relación con las provincias que están enmarcadas dentro de lo que es el desarrollo fronterizo, o la ley en ese entonces, ley sobre 2801 sobre desarrollo fronterizo. Esa población entonces carecía de muchas oportunidades, tenían que emigrar a la ciudad. Y uno de los objetivos principales que tiene esa ley de promulgación de desarrollo fronterizo es que la frontera se mantenga habitada por dominicanos en la franja fronteriza. Y esa ley en ese momento, cuando se puso en ejecución, dio como resultado que se llevaran empresas reconocidas, que no vamos a decir su nombre, porque no tienen publicidad, pero empresas reconocidas que fomentaron niveles de empleo donde las personas no tenían que emigrar a las grandes ciudades para tener empleos ya de lo que empleos industriales. Sabemos que la frontera en este país, antes de la promulgación de que esas empresas tuvieran un régimen de pago de impuestos, diría yo, favorable para ella, la llevó a hacer vida comercial en esa zona, y de pasar de que todos los empleos en la zona fronteriza eran ligados a la parte agrícola, entonces tenemos también una tasa de la población que trabaja de manera industrial en algunas zonas francas y en algunas empresas que están bajo ese régimen de impuesto, de excepción de impuestos, en lo que en ese momento nosotros conocimos como la ley 2801, que hoy también la 1221, que trata sobre el fomento de la parte industrial en la zona fronteriza, y con algunas excepciones de impuestos. Esa parte hoy, como usted bien menciona, que muchos de esos productos se fabrican ahí mismo y se llevan al vecino país de Haití por la frontera, pues
viene lo que podría venir bajando es que disminuyan totalmente lo que son los empleos formales en la franja fronteriza, que quizás es el punto donde usted se está refiriendo, Máximo, partiendo de que es una realidad que no es especulativa, de que la puesta en función de esta ley o este régimen de excepción fiscal ha llevado a que empresas se ubiquen en la zona fronteriza y esto promueva lo que es un manejo de los empleos formales. Nosotros tenemos, Máximo, que en Montecristi hasta años muy poco atrás no había un banco en la provincia de Montecristi, porque no había una empresa que pudiera dar empleos formales que las personas pudieran obtener, sí. Incluso ya Castañuelas tiene prácticamente todas las sucursales, hasta Castañuelas. Aquí le tiene una intervención. Nosotros, pero esa persona. ¿A dónde conduce todo eso que tú estás diciendo? Con el problema, ¿cómo empalma? ¿Cómo tú lo empalmas? Esos bienes y servicios que ofrecen esas empresas. Porque se te ha establecido que una discusión que se dio, pues yo participé de eso porque yo era asesor de una gente y me llevaban a la reunión en la modificación de la ley. Sí. A mí me convocaban. Una discusión que se daba allá era que se propuso que el 15% de los productos que se fabricaban en esa franja se comercializaran en ese mercado y ellos se oponían. Los productos que se producen en esas empresas que gozan de un régimen de excepción impositivo, de un régimen de excepción impositivo, es para simplemente, para que se fabriquen allá, sacarlo de ahí y mandarlo al exterior. ¿Oyeron de jabonero? Están como en China, entonces. ¿Oyeron de jabonero? Solamente usando la mano de obra. Solamente el beneficio era la excepción del impuesto y la mano de obra. La mano de obra, no más de ahí. O sea, que la gente que te vi hablando a ti piensa que los productos que están fabricándose, que lo que se fabrican son alambre de púa, se van a comercializar. No, la información no es esa. Alambre de púa no. Que se fabrican, por ejemplo, la cuestión de los refrescos, la industria San Miguel. La industria San Miguel. La gente piensa. Y las puertas que se construyen. Nada de eso. Esos productos simplemente se fabrican ahí, se van al mercado exportable y como tú bien dices, Yamín, simplemente se queda el tema de la excepción del impuesto y el empleo. El 3 de agosto. Y eso es poco los empleos, como usted bien lo menciona, eso es poco para una provincia subdesarrollada. Es poco. Yo no estoy calificando. Es poco. ¿Cuál es el impacto que produce eso en el conflicto dominico haitiano? Sí, déjeme decirle. El impacto que genera es que el diseño de mantener. El impacto que genera es que el diseño que tiene el Estado cuando promulga esa ley de excepción fiscal para las empresas que se ubican en la zona fronteriza es que generan empleo y la gente no tiene que emigrar a las grandes ciudades y dejar la frontera sola. Entonces, ese es el efecto. Si esas empresas desaparecen, entonces esos ciudadanos tendrían que venir a las grandes ciudades para tener. Si fue así, porque tenemos los números. Cuando no existían, tenemos los números. Y bajo esos números y bajo ese plan estratégico, el país diseñó la ley 2801 en principio para diseñar fuentes de empleo en la zona fronteriza y generar de que los ciudadanos dominicanos no tuvieran que emigrar a las grandes ciudades porque tuvieran empleo digno dentro de la zona fronteriza. Pero oiga esto, en adición a lo que usted bien señala, Juan Carlos, si la ley 2801 no fue para impactar de manera positiva, y de forma socioeconómica a la zona, no se recogen todas las informaciones vistas los resultados de esa ley, se promulga la 1221, pero peor, en fecha 3 de agosto del 2023 no se hubiesen aprobado las empresas respecto a acogiéndose a la ley 1221, como el presidente, como el Consejo para el Desarrollo Fronterizo no hubiese aprobado esa ley. De forma tal, iba a decir algo, Yasmín, porque Jonás está esperando. Sí, ya no vamos, Jonás. Sí. Comparto lo que decía el compañero Aquiles y sé de algunas personas que son empresarios en que realmente esas empresas se establecieron en esa parte de la zona ya fronteriza, en la línea limítrofe, vamos a decir. ¿Por qué? Porque era una manera de incentivar empleo, de qué hacer que las personas de esos lugares, los lugareños, se quedaran y que los empresarios gozaran de la excepción del impuesto. Y realmente, si los productos que se hacen son para exportación y para consumo local,
El cierre de la frontera a ellos no le afecta. ¿A quiénes que le afecta? A los mayoristas, a los que van a vender a la línea ahí y a los que podían entrar a Haití. Esos son los que están ahora mismo limitados. Correcto, porque es un mercado. Aquí se piensa que ese mercado de Haití como que es la gran cosa. Lo primero, eso adolece de una regularización. Eso no está regulado por nadie. Eso es un comercio incipiente de 150 millones de pesos de huevo y de pollo. Eso, el país está por encima de esa vaina, eso de los huevos y los pollos. Lo la soberanía el canal de lo que lo dijo ayer el presidente de la más importante empresa de mayorista, aquí lo dijo, que el país está por encima de eso. Es un comercio que prácticamente no lo regula nadie. Y entonces por eso que dice el presidente con mucha propiedad, Jonás, antes de que tú te lo lleves, que la frontera nunca será la misma y no va a ser la misma porque lo van a regular. Jonás, oigan esto, amigos. Dice Aquiles, es un mercado comercio incipiente desde el punto de vista de lo que es la modernidad. Me va a dejar decir, del libre comercio, de la regulación, del impacto, de lo que tiene que ver con desarrollo. Ese es un comercio incipiente, un comercio de subsistencia, un comercio de huevo y pollo, un comercio de lechosa, un comercio de caco de pollo, de etcétera, etcétera, de espagueti que se vende granel. Eso es un comercio del cual viven muchos dominicanos incipiente. Del cual viven muchos dominicanos humildes del día a día en ese comercio. Del cual viven muchos dominicanos que hoy tienen la mano en la cabeza, como lo decía ayer aquí. No, Juan Carlos. Mario Abreu. Como lo decía, muchos dominicanos tienen hoy la mano en la cabeza que no encuentran qué comer en la frontera y eso no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de los grandes sociólogos y asesores que tiene el gobierno. El hambre, que el gobierno no lo ha desamparado paliativamente porque un grupo de productores no están viendo gente seria. Uno de los problemas más terribles que está azotando a la República Dominicana, ¿usted sabe cuál es el flagelo? El hambre y la delincuencia. Mire, eso, señores, eso sale en las mediciones. No, si ustedes creen. ¿Y usted sabe lo que significa para una frontera hoy que tenía un pequeño rejuego, independientemente de que la medida de cerrar la frontera sea, que yo sé que no va a ser de manera definitiva, porque no hay una situación aquí, por ejemplo, de un problema. Sostenible, no, porque no hay un problema de una guerra con Haití. Aquí no hay un problema de una guerra. Eso no se ha hablado ni siquiera, no se ha contemplado. Esas son una medida temporánea. Y esas medidas van a estar, en lo que nosotros estamos viendo, que están hasta que estén favoreciendo el gobierno. Cuando lo esté afectando, el gobierno va a abrir la frontera. Señores, el gobierno va a abrir la frontera. ¿Por qué? Porque le va a afectar, quizás cuando ellos entiendan que le puede afectar electoralmente, va a abrir la frontera. La mantiene cerrada porque entiende que le está favoreciendo ahora. No, es una decisión estratégica. No, mire acá. Una decisión país, una decisión estratégica, una decisión que tiene que ver con parte de la soberanía nacional. Eso no es politiquero. Eso Juan Carlos, deme un minuto. Se hizo una encuesta ayer y de 10, 9.5 están apoyando el cierre de la frontera. Ok, perfecto. Sí, Juan Carlos, si ustedes creen, déjenme decirle esto, si ustedes creen que decir cualquier cosa en un medio de comunicación es hacer comunicación, los felicito y los respeto. Miren, si hay un comercio entre dos países en donde, en este caso, en donde uno realmente tenga necesariamente que cuidar al otro, es la República Dominicana con Haití por un asunto simple. No hay una sola relación comercial entre dos países que el uno lleve el 95% como la República Dominicana a Haití y que reciba el 5% como balanza comercial. No existe en ninguna otra parte del mundo, número uno. Número dos, si es un mercado de huevo, de pollo, de caco de arenque, de pica pica, si a eso le vamos a decir la relación comercial con Haití, en el 2016 esa relación comercial le produjo a la República Dominicana 831 millones de dólares. En el 2017 esa relación de huevo, de pollo viejo, de así, todo tirado, le dio... ¿Y qué es lo que eso significa? Tú no estás diciendo, eso no le quita. ¡Jonás! Eso no le quita. ¡Apágalo! Eso no le quita.